Estimados estudiantes, que tengan todos ustedes un buen día. Vamos ahora a ver la primera clase asíncrona dentro de la materia de flores de Bach. Si bien ustedes tienen toda esta información en el material escrito que se les ha entregado, pues es también necesario que comentemos acerca de algunos de los aspectos principales que corresponden a la temática, especialmente de esta unidad 2 que vamos a ver en este momento. Y vamos a ver los principios de la terapia floral del Dr. Bach. Vamos a empezar analizando un poquito acerca de los principios vibracionales. En realidad, estos principios son el fundamento de todos los diferentes tipos de medicina energética y vibracional. Es decir, van a ser los mismos principios en la homeopatía, en el reiki, en la cromoterapia, etc. Pero aquí los vamos a ver un poquito más aplicado a lo que es la terapia floral, las flores de Bach. Estos principios vibracionales sabemos nosotros que se encuentran contenidos en un documento muy antiguo que se conoce como el Kybalión. Sus orígenes se remontan al antiguo Egipto y a partir de este documento es que se han realizado pues muchísimos otros escritos, muchísimos estudios, pero vamos a ver que a pesar de su antigüedad, tiene más o menos unos 4000 años antes de Cristo que fue escrito, aún sigue vigente y nos ayuda a entender cuál es el alcance de las terapias vibracionales. El primer principio vibracional nos dice, es el principio del mentalismo. El todo es mente y el universo es mental. Y aquí nosotros podemos ir deduciendo que eso nos dice en realidad que todo es energía, y sabemos que eso es algo que la física moderna ya lo ha comprobado. O sea, todo lo que nos rodea es energía y la materia no es más que una forma, una manifestación de la energía. También nos invita a pensar que aquello que nosotros reconocemos como la realidad no es más que nuestra manera de percibir el mundo y la circunstancia. De tal manera que una realidad de una persona puede ser diferente a una realidad de otra persona, aunque estén experimentando las mismas situaciones. Esto nos lleva pues a pensar que en cada uno de nuestros pacientes puede tener una visión diferente de lo que es su realidad. Hay que tener mucha comprensión respecto a esto. Así como veremos después, la enfermedad se gesta en la mente y así cada persona puede crear su propia realidad en base a esto. El segundo principio que tenemos es el de correspondencia. ¿Y qué nos dice? Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y esto nos indica que las mismas leyes se cumplen en todos los planos de la existencia. Nosotros podemos ver que la misma forma que tiene una galaxia se repite en un átomo, ¿ya? Y de manera práctica nos ayuda a ver, pues, que todo lo que sucede en nuestro cuerpo también va a suceder en nuestra mente. O sea, nuestro cuerpo y nuestra mente no están separados. Nuestra mente influye en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo influye en nuestra mente. También todo lo que ocurre dentro de nosotros es un reflejo de lo que está ocurriendo afuera. No podemos separarnos nosotros, nuestro interior de nuestro exterior, porque todo es un reflejo lo uno de lo otro. O de igual manera, lo que vemos en los demás es un reflejo de lo que hay en nosotros mismos. Es decir, y eso se ha dicho bastante, ¿no?, que aquello que nos molesta de una persona quizás es un rasgo que tenemos dentro de nosotros mismos y que no lo hemos elaborado, no lo hemos resuelto o no lo hemos reconocido. Entonces es muy importante tener en cuenta siempre esta ley, ¿no? Nuestro interior es un reflejo de nuestro exterior y al revés. Lo que nosotros proyectemos hacia afuera, lógicamente va a ser algo un reflejo de lo que tenemos dentro. La tercera ley nos dice, el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Y podemos ahí complementar, cada cosa se mueve a su propia frecuencia. Entonces miren, es igual, algo comprobado por la física. Todo se encuentra en movimiento, nada está inmóvil. Cada objeto, cada ser, cada persona vibra de acuerdo a su vibración propia. Así miren,
Las vibraciones que están contenidas en cada una de las esencias florales, las de Bach y las de otros sistemas, lo que hacen es vibrar, tienen cada una vibración propia e interactúan con la vibración de cada persona, de cada ser. Y de esta manera los puede armonizar, ¿no? Si es que hay algún tipo de desarmonización al respecto. También nos ayuda a comprender que cada pensamiento, cada emoción, cada sentimiento no es algo estático, es algo que siempre está moviendo, cambiándose. Y si nosotros pensamos que nuestra manera de ver la vida o la manera de ver la vida de una persona va a ser estática y no puede cambiarse, no puede moverse por nada del mundo, estamos en un error, ¿ya? Porque el movimiento, el cambio, el fluir, el evolucionar es una característica de cada ser, de cada, digamos, molécula en realidad de nuestro universo. Tenemos el principio de la polaridad que nos dice: todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades y todas las paradojas pueden reconciliarse. ¿Ya? Es más o menos lo que se conoce a través de la medicina china o de la filosofía china, ¿no? Con esto de que nosotros sabemos la dualidad del yin y el yang, que vemos que a pesar de que tienen características opuestas, en realidad son complementarios, son todo una parte del todo, ¿no? Y en cada una de estas fuerzas se encuentra el origen de su opuesto. ¿Ya? Entonces hay que pensar en eso. Todas las cosas en realidad que nosotros pensamos que son opuestas, en realidad vienen a ser complementarias. Esto en terapia floral nos ayuda mucho a entender muchas cosas, por ejemplo, cómo podemos llevar al equilibrio a una persona. De tal manera, miren que la misma esencia floral puede ser utilizada para polos opuestos. Entonces, por ejemplo, digamos, una esencia floral que nos sirva para personas que les falta valor, también la podemos utilizar la misma para personas que tienen un exceso de valor. O sea, ya es como el polo contrario, que sería una persona de tipo temeraria. Así que cada flor va a actuar sobre los dos polos de una personalidad o de un estado de ánimo, como vamos a ir estudiando a continuación. Otro principio que debemos tomar en cuenta es el principio del ritmo. ¿Y qué nos dice? Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y de retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. Y la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma medida de su movimiento hacia la izquierda. De tal manera que el ritmo es la compensación, ¿no? Así vemos que en la naturaleza todo se mueve de acuerdo a ritmos. Así vemos, por ejemplo, la sucesión del día y de la noche, el movimiento de las mareas, los ciclos lunares, los cambios de estaciones. Toda la naturaleza es así. Y el ser humano pues no está, digamos, separado de este ritmo. Por ejemplo, podemos ver en la mujer los ciclos menstruales, ¿no? O los ciclos hormonales que aparecen en la adolescencia o al final de la edad madura, etc. De tal manera que cuando no hay un buen fluir de la persona de acuerdo a estos ciclos, se genera resistencia y por ende eso puede generar un conflicto y una enfermedad. Entonces también nos dice es aprender a fluir con la vida. Otro principio nos dice es el de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Y hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Entonces, ¿qué nos dice? Que aquello que nosotros a veces le decimos que es por azar, no es tanto eso. El azar es una ley que desconocemos. Es decir, las cosas que aparecen al azar en realidad tienen un propósito, han tenido una causa y por ende tienen una consecuencia. Es muy importante tener conciencia de esto y de la responsabilidad de nuestros actos. A veces pensamos, bueno, yo voy a hacer esto y no tiene ninguna consecuencia, y no es así.
Si bien hay actos que quizás exteriormente no puedan tener una consecuencia, lo van a tener interiormente. Nos pueden causar conflicto o nos pueden causar pues estados de ánimo de bienestar. Eso dependiendo pues de la naturaleza del acto que estemos cometiendo, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Nosotros somos responsables de todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿ya? Y hay que saber reconocer. Tenemos el principio de la generación. Nos dice, la generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. Y la generación se manifiesta en todos los planos. Es importante tener en cuenta esto. Todo va a tener esos principios masculino y femenino. Por ende, miren, cada persona, sea hombre o sea mujer, tiene ambos principios. Lógicamente, en una mujer el principio femenino está más desarrollado, en un hombre el principio masculino. Pero a veces esto va a generar conflictos. Si, por ejemplo, un hombre no tiene una buena conciencia de su principio femenino, de su parte femenina, difícilmente va a poder comprender a una mujer y quizás caiga en comportamientos machistas, caiga en un comportamiento pues que lleve a ver a la mujer como algo inferior. Lo mismo va a pasar en el lado femenino. Si una persona, o sea, si una mujer no tiene desarrollado su parte masculina, igual va a tener una pobre comprensión de los hombres. Y esto le puede llevar a comportamientos extremos, como el feminismo extremo, como el desprecio hacia los hombres, etc. Entonces es importante poder unificar esos dos aspectos. Y vamos a ver que hay esencias florales que tienen mucho que ver con aspectos masculinos y otras que tienen que ver con aspectos femeninos, ¿ya? Y podemos ir identificando en los pacientes qué es lo que le hace falta. Quizás alguno de los aspectos no está bien desarrollado y necesita de nuestra ayuda para tomar conciencia de eso y llegar pues al equilibrio. Los que hemos visto hasta ahora son los principios que están contenidos en el Kybalión, que son 7. Pero a raíz de los estudios del Dr. Edward Bach, es que también nosotros hemos aumentado que es el principio de la pluralidad de vidas. ¿Y qué nos dice simplemente Que el espíritu ha tenido multitud de encarnaciones a través de la eternidad, ¿no? De tal manera que la vida actual que estamos viviendo, pues cada uno de nosotros, no es más que un paso en la eternidad, la existencia que hemos vivido en la eternidad. Recordemos pues que somos seres espirituales que simplemente estamos experimentando una experiencia material, una experiencia terrena. Esto pues con el objetivo de complementarnos, de aprender, de evolucionar, de ser cada vez más perfectos. Y así, de esta manera, pues, regresar a la unidad divina, con lo que nos dicen muchos tipos de filosofías a nivel de todo el mundo, ¿no? Y de toda la historia. El Dr. Bach decía que cada vida es como que fuera un día de escuela, ¿ya? Y de tal manera que en cada vida nosotros venimos a vivir una experiencia en particular que nos deja una lección en particular, ¿ya? Y las cosas, las situaciones, las circunstancias que nos ha tocado vivir, en realidad están dirigidas a que nosotros aprendamos esa lección en particular. Y eso es muy bonito de pensar, ¿no? No es que en esta vida que nos ha tocado vivir actualmente tengamos que aprender de todo, o sea, lecciones trascendentes de todo. A veces es una sola lección, ¿ya? Y quizás en una próxima vida nos toque otra lección más. Ya miren ustedes que esas lecciones son tan profundas, tan trascendentes, que una vida que a nosotros nos puede parecer pues larga, a veces como que no alcanzamos a aprender esa lección en particular. Pasemos ahora a lo que es la teoría de la enfermedad según las enseñanzas del Dr. Edward Bach. Y tenemos igual algunos principios que vamos a ir desarrollando. Primero, nos dice, la enfermedad no es un mal a suprimir, sino un beneficio a comprender, ¿ya? Es decir, nosotros no tenemos que ver a la enfermedad como algo malo, algo catastrófico, ¿sí? Un castigo divino o la mala suerte, ¿ya? Sino que miren, dentro de lo que es la enfermedad hay un beneficio a comprender, hay un propósito.
O sea, si yo estoy enfermo, si tengo algún tipo de trastorno en mi salud, una patología, alguna situación que me está enfermando, no es, como les digo, por un demonio, no es por un castigo de Dios, no es por algo así. En realidad todo eso tiene un propósito. Y la sabiduría está en saber reconocer cuál es el propósito de esa enfermedad. ¿Ya? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta situación que estoy viviendo en este momento? ¿Ya? Entonces, miren, nos decía el doctor Bach, las enfermedades en realidad son como señales que nos están diciendo, aquí hay algo que usted tiene que aprender. Y nos dice que de otro modo, si no hubiera la enfermedad, esa lección pasaría desapercibida, e inclusive situaciones de salud que el momento que uno comprende el propósito y asimila la enseñanza y aplica esa enseñanza en su vida, hay enfermedades que van a desaparecer. Nos dice también que la enfermedad es un conflicto, es consecuencia de un conflicto, ¿ya? ¿Y dónde está ese conflicto? Específicamente, Bach decía, la enfermedad es un conflicto entre el alma y la personalidad, ¿ya? Ahora, ¿qué es el alma? En realidad es nuestro verdadero ser, ¿ya? Aquello, pues, inmortal, aquello que tiene una existencia, pues, infinita, y la que reencarna en diferentes cuerpos a través de la historia para experimentar diferentes situaciones y así, como les había dicho antes, aprender y evolucionar. O sea, es nuestro verdadero ser. Y en cambio, la personalidad, ¿qué es? Es aquello que nosotros creemos que somos. ¿Ya? Es decir, es el ego, es la imagen que nos hemos forjado en nuestra vida acerca de lo que somos, o quizás lo que otras personas nos han hecho creer que somos. ¿Sí? Nuestra manera de comportarnos, nuestras creencias, nuestros sentimientos, aquello que forja, digamos, la personalidad que tenemos en este momento, ¿ya? O sea, digamos, en este momento yo soy Juan Pérez, yo soy Pepe Méndez, bueno, o sea, tengo ese tipo de personalidades. Pero, lógicamente, miren, el ser, o sea, el espíritu, es algo mucho más trascendente de eso. Entonces, miren, nuestro espíritu viene a este mundo, como les había dicho, para aprender una lección, ¿sí? Y en cambio, nuestra personalidad quizás no está consciente de eso, y nosotros creemos que tenemos que, por ejemplo, seguir la corriente de los demás, del mundo, hacer caso a uno u otro, o quizás yo no estoy viviendo la verdadera razón por la cual estoy en este mundo. Estoy haciendo cosas diferentes a las que en realidad debería ser según los designios de mi espíritu, de mi alma. Generalmente es cuando yo estoy haciendo cosas que no quiero hacer, ¿ya? Por ejemplo, digamos, no sé, yo tenía la vocación de ser médico, pero por ahí me dijeron, no, es que en la medicina tú no tienes las capacidades para ser médico, ¿ya? O tú tienes que seguir el negocio de la familia, que es ser abogado, ¿ya? Y me tocó ser abogado. Y claro, yo estoy haciendo mi profesión de esa manera, pero no es lo que en realidad mi alma, mi corazón quería. Yo estoy por un camino que no es el que debería seguir para aprender las lecciones que me ha tocado aprender en esta vida. Eso va a generar conflictos, ¿sí? Entonces nos dice, la principal manifestación de ese tipo de conflictos entre lo que yo verdaderamente soy y lo que estoy haciendo va a ser la enfermedad. Tenemos, la enfermedad es producto de acciones de factores personales y transpersonales. Es decir, esos factores personales, miren, nos pueden conducir a la enfermedad principalmente a través del egoísmo y el aislamiento. Estamos hablando de comportamientos inadecuados que nosotros tenemos con nosotros mismos y con las personas que nos están rodeando, ¿ya? Por ejemplo, esto podría reflejarse a través de acciones crueles que podemos tener hacia los demás, pero también hacia nosotros mismos. Y de esta manera coartamos la libertad de los demás, la libertad propia, y también tenemos la ilusión de que estamos separados, de que cada persona es un mundo aparte y yo no tengo nada que ver con las personas que me rodean, y no es así, ¿ya? Todos pues estamos conectados de alguna manera y el actuar de una persona tiene influencia sobre las demás personas.
Esos son los factores personales, o sea, esos comportamientos, esas creencias que nos limitan y no nos dejan ver en realidad el camino que nosotros tenemos que tomar. Y también tenemos los factores transpersonales. Aquí se incluyen, por ejemplo, la acción del karma. Ya sabemos que el karma no es un castigo, ¿no? Sino como una deuda que uno va teniendo vida tras vida y que a veces nos toca pagar pues esa deuda. Y también por la influencia de las personas del entorno. A veces, como les había dicho antes, una persona no actúa por su voluntad, por cuenta propia, está actuando por influencia de los demás, ¿ya? Como está de moda hacer esto, yo también lo hago. Como mi familia, todos en mi familia son de esta manera, pues yo también voy a hacer de esta manera, ¿ya? Entonces, miren ustedes, eso va a generar un conflicto y puede ser manifestado a través de una enfermedad. Y otros principios que tenemos son, la enfermedad no es material en su origen, como vemos, ya la verdadera enfermedad se va a gestar en la mente, en ese conflicto, y se va simplemente pues a, digamos, cristalizar en nuestro cuerpo físico. Y así podemos deducir que en la enfermedad no hay nada accidental, ¿ya? No es casualidad, por ejemplo, que una persona tenga diabetes. Algo hay allí, ¿ya? Esa diabetes tiene un propósito, ¿ya? O se generó por un conflicto, algo que la persona tiene que aprender, que sacar la enseñanza de esa enfermedad, ¿ya? O porque una persona desarrolló cáncer, ¿ya? La mala suerte. No, hay un factor allí. Recordemos que nuestros cuerpos son como máquinas muy perfectas. Máquinas que pueden regenerarse solitas. Tenemos un sistema inmunológico muy fuerte que nos ayuda a vencer cualquier tipo de enfermedad. Pero, ¿por qué en ocasiones nos supera? Porque el sistema inmunológico a veces no funciona y permite que tengamos algún tipo de infección, ya sea bacteriana, sea viral, ¿ya? Porque a veces nuestro sistema de regeneración del cuerpo, que es tremendamente poderoso, no funciona y logramos desarrollar un cáncer o una enfermedad de tipo degenerativo, una diabetes, una hipertensión arterial o cualquier tipo de trastorno. ¿Por qué? ¿Ya? Hay allí una enseñanza, hay allí una causa, un propósito, y que eso es lo que nos invita la terapia floral a descubrir, ya junto con el paciente. Claro, con el acompañamiento y la acción de las flores, pero también con esa introspección que tenemos nosotros que desarrollar para mirar dentro de nuestro propio interior y reconocer, ya, qué es lo que me está pasando, qué comportamiento inadecuado tengo yo, qué es lo que tengo que aprender. Y así tenemos algunos principios florales, ¿no?, que podemos ir desarrollando. Por ejemplo, tenemos las verdades fundamentales. Y son unas poquitas que quizás replican lo que habíamos dicho antes. Por ejemplo, el hombre tiene un alma que es su ser real. Miren que para Bach el alma tiene una función rectora, es decir, nuestra alma, nuestro espíritu es la que en realidad está guiando nuestro camino en la evolución, ya que no es solamente de esta vida, sino a través de toda la existencia, de toda la eternidad. Nos dice que esta alma, ese espíritu que nosotros tenemos, es una chispa de la divinidad, ¿ya? Y por lo tanto es invencible, es inmortal, ¿sí? Y bueno, debemos tener conciencia de eso. Esta vida es simplemente un guiño en la eternidad y nosotros en realidad somos seres inmortales. Otro principio, otra verdad que nosotros debemos tomar en cuenta en la terapia floral es que somos personalidades y existimos para lograr conocimiento y experiencia, ¿ya? Nuestra personalidad en esta vida es transitoria, es simplemente como una ropa que nos hemos puesto para esta encarnación y la que estamos mostrando al mundo, pero en realidad no es lo que realmente somos, ¿ya? Yo no soy mi cuerpo físico, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis sentimientos, yo soy mucho más que eso, ¿sí? Hay mucha gente que piensa eso. Otra verdad, nuestra vida no es más que un momento en nuestra evolución, ¿ya? Y es como les decía, Bach decía en sus escritos que esta vida es solamente como un día de colegio y que vamos a aprender una lección muy específica.
Así decía el doctor Bach, nuestro origen está mucho más atrás de nuestro nacimiento, ¿ya? Y nuestro fin será mucho después de nuestra muerte, ¿ya? Entonces somos seres eternos. Y otra verdad fundamental es la unidad de todas las cosas. Para Bach, la fuerza creativa del universo es el amor, y todo aquello de lo que tenemos conciencia, en su infinito número de formas de manifestación, es de ese amor, ¿ya? Ya sea un planeta, como un guijarro, un hombre u otra forma de vida. Entonces, miren, hay que tener muy en cuenta eso, la conciencia de que en realidad todos estamos unidos. Toda la realidad, toda la naturaleza, todo el universo está unido a un nivel. Inclusive a través de la física cuántica ya se ha comprobado eso. Un universo atómico, toda la realidad está unida, todo está conectado entre sí. De tal manera que, como les había dicho antes, cada una de nuestras acciones no solamente va a tener una consecuencia quizás sobre nosotros, sino sobre todo nuestro alrededor. Así, si yo genero odio, si yo tengo odio, voy a influenciar de una manera negativa a todo mi entorno, quizás a toda mi familia, a mi comunidad. Pero si yo tengo amor, igual, ese amor es como que se contagia, como que transforma todo lo que está a nuestro alrededor. Así, miren, con todo este conocimiento nosotros podemos deducir cuáles son los objetivos de la terapia floral. Y vemos en resumen que son estos. Primero, aliviar el dolor. Pero no aliviar el dolor como que tomáramos un analgésico, tomo una pastilla y me quita el dolor. No de esa manera, sino aprender a comprender ese propósito de la situación que me está causando sufrimiento en un momento dado y sacar la lección de ese sufrimiento. Entonces, de esa manera, miren, yo alivio el sufrimiento, alivio el dolor, ¿ya? ¿Qué más? La concientización, es decir, ampliar la conciencia. Otro objetivo de la terapia floral es que la persona que está siendo objeto de esa terapia amplíe su forma de ver el mundo. A veces estamos viviendo así, como que estuviéramos en cuatro paredes, ¿ya? Y yo no veo más que los límites que tengo. Y eso nos limita bastante, nos vuelve inflexibles y lógicamente nos va a impedir que nosotros adquiramos todo el conocimiento que necesitamos adquirir. Entonces, miren que ustedes con la terapia floral se rompe esa barrera, se amplía el conocimiento y la persona puede ver a su alrededor de una manera mucho más completa, más clara, ¿sí? Entonces, con terapia floral muchas personas tienen ese despertar, como por así decirlo. Y miran verdaderamente todo lo que hay más allá y dicen, qué bestia, yo no había visto cómo se siente mi pareja, ¿ya? O cómo se sienten mis hijos, o todo este entorno en el cual estoy viviendo. Yo vivía en una burbuja y ahora veo que el mundo es súper amplio y que mis posibilidades de crecimiento, de aprendizaje, de evolución o para ser feliz son infinitas, ¿ya? Entonces es eso, el ampliar de la conciencia. Otro objetivo de la terapia floral es la introvisión, es decir, la capacidad de verse a sí mismo, la visión interior. Y eso es algo que a muchas personas les hace muchísima falta, ¿ya? Eso de mirarse dentro de sí mismos y decir, a ver, ¿quién soy yo? ¿Ya? ¿Cuáles son mis verdaderos deseos, mis verdaderos sentimientos? ¿Ya? ¿Cuál es mi verdadero camino? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Es algo que viene de mí o algo que viene del exterior? Algo que por ejemplo, simplemente refleja lo que otra persona está viviendo. Entonces es eso, la capacidad de mirar dentro de uno mismo y reconocerse tal como uno es. Eso es algo que siempre repito en las clases. Con la terapia floral es como mirarse en un espejo. Pero un espejo que no nos va a decir mentiras, ¿ya? Un espejo que nos muestra nuestra verdadera forma real, ¿ya? Y a veces la visión de ese espejo no nos gusta. Decimos, ay, yo que me creía que era tan bueno, tan generoso, tan amable, tan lindo, y veo en mi espejo que no he sido yo así, ya que tengo mucho en mí que tengo que cambiar, que tengo que corregir. Y eso nos lleva al cuarto objetivo de la terapia floral, que es la individuación, es decir, ser más yo, ¿ya?
Y una persona, a veces con terapia floral, reconoce eso. Dice, a ver, yo tenía ese sentimiento y luego reconocí que no es mío. ¿Ya? Era de mi mamá, era de mi papá, era de mi pareja. Ya aprendí a sentirme de esa manera, pero no es la manera en que yo en realidad me siento. Entonces, con terapia floral logramos ser cada vez más auténticos, individuos más únicos, más, digamos, conscientes de lo que somos en el fondo, y vamos igual a ser menos susceptibles a ser influenciados por nuestro alrededor. Entonces, miren, son objetivos muy bonitos, o sea, que a todos nos gustaría llegar a alcanzar, ¿cierto? Y está en nuestras manos. Así que podemos utilizar la herramienta de la terapia floral, como les digo, de muchas maneras. Entonces, para concluir todo esto que les había dicho, podemos concluir que la prevención y la curación de las enfermedades va a ser de una manera muy profunda de descubrimiento acerca de la causa emocional profunda, la causa emocional primaria, se podría decir, que está provocando ese estado de salud o ese estado emocional que nos está coartando la libertad, y así erradicando el defecto asociado, ¿ya? La virtud opuesta que ya vamos a ver. Asimismo, la curación, la verdadera sanación, se logra llegando a una armonía entre el alma y la personalidad, entre lo que yo en realidad soy y lo que creo que soy. Así, como podemos ver, la tarea del terapeuta floral va a ser llevar al paciente dentro de este proceso, ayudar a que el paciente se conozca, se descubra esos motivos que están causando su enfermedad, su trastorno, su, digamos, mal comportamiento, y así ir administrando los remedios florales que van a ayudar al paciente a que descubra ese proceso. Entonces no vamos a tomar en cuenta la enfermedad, sino el paciente enfermo, ¿ya? Y la verdadera sanación no se encuentra simplemente en la eliminación de los síntomas, sino en buscar la causa profunda y modificar esa causa profunda, retornando al equilibrio y al despertar del verdadero ser. Pasamos, miren, a esta parte muy interesante, que son los 7 defectos. El doctor Bach, a través de todo su razonamiento, su estudio, él logró identificar estos 7 defectos que nos dice son las principales causas de los conflictos que nosotros tenemos con nosotros mismos y con nuestro entorno, y que por ende nos van a causar la enfermedad, ¿ya? Estos 7 defectos son los siguientes: orgullo, crueldad, odio, egoísmo, ignorancia, inestabilidad y codicia. Vamos a ver muy brevemente un poquito sobre cada uno de ellos, y ustedes pueden ampliar en el material escrito que tienen. Primero tenemos el orgullo. ¿Qué nos decía el Dr. Bach? Que el orgullo es no reconocer que la personalidad está sometida a los designios del alma y que no somos más que piezas en el esquema general de la creación. O sea, el orgullo viene a ser como creerse el centro del mundo, la persona más importante del mundo. ¿Ya? Y de esta manera esto nos va a provocar aislamiento, ¿verdad? La virtud complementaria del orgullo, ¿qué va a ser? La humildad. Pero la humildad no en el sentido de creerme menos que los demás, de hacerme menos que los demás, sino la humildad de reconocer que todos estamos transitando el mismo camino, ¿ya? Unos están más adelante, otros están más atrás, ¿ya? Pero todos estamos en el mismo camino de la evolución. Y vemos que el orgullo puede manifestarse en una persona a través de enfermedades que están caracterizadas por la rigidez y el endurecimiento del cuerpo. Tenemos otro defecto, que es la crueldad. Y hablamos de la crueldad hacia nosotros mismos, pero también hacia los demás. Y esto viene a ser como por la negación de que estamos todos formando parte de una sola unidad. Y la negación o el no ver que nuestras acciones afectan a toda esa unidad, al todo, ¿no? Entonces, digamos, la frase del orgullo, de la crueldad es: no me importa hacer daño.
veces nosotros hacemos tanto daño a los demás con nuestras palabras, con nuestro accionar, ya directamente de una manera física. Pero no solamente eso, a veces somos muy crueles con nosotros mismos, ¿se han dado cuenta? A veces a nosotros mismos nos insultamos, nos negamos, nos vemos al espejo y decimos, no, qué feo, yo no quiero ser así. O ¿por qué no seré más inteligente? Soy un bruto, soy un tonto. Bueno, entonces bien, eso a veces pasa en muchas personas. Somos los que peor nos tratamos, ¿sí? Y la virtud opuesta es la compasión. Entonces la compasión es igual, tratarnos a nosotros mismos y tratar a los demás con mucho amor, con mucha comprensión. Y vemos que la crueldad se va a manifestar en nuestro cuerpo a través del dolor. Siempre que nosotros tengamos un dolor, analicemos, ¿ya? ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento yo fui cruel con alguien más o conmigo mismo? Otro defecto es el odio. Y el odio, pues, nos dice Bach, es simplemente la oposición al amor del Creador, ¿no? A la unidad. Y el estar en contra de la ley de la creación, porque en realidad el odio es una tremenda energía destructiva, ¿ya? Entonces, lógicamente, ¿cuál es la lección que nosotros tenemos que aprender del odio? Es aprender a sentir amor, que eso es la virtud complementaria. Y vemos que el amor, ¿qué nos va a causar? Soledad, cólera, histeria y todo tipo de trastornos nerviosos. Pero el odio, el no tener amor, nos va a causar esto. El egoísmo. ¿Qué nos dice Bach? Es la negación de la unidad y de las obligaciones que tenemos por los demás, anteponiendo nuestros propios deseos. El egoísta, ¿qué dice? Solamente yo importo, ¿ya? Y nadie más. Y la virtud opuesta al egoísmo, ¿qué va a ser? La generosidad. Es decir, no estar tan centrados en nosotros mismos, sino abrirnos hacia los demás. Tener en cuenta también que nuestra evolución no solamente es un trabajo personal, es un trabajo colectivo. Nosotros necesitamos de los demás para evolucionar. Y el egoísmo, miren, nos va a causar enfermedades caracterizadas por la introspección, como neurosis, como neurastenia o como situaciones en las que nosotros no podamos comunicarnos, expresarnos. Otro defecto es la ignorancia. Y vemos que la ignorancia no es no saber, sino no querer saber. ¿Ya? Es rehusarse a aprender, rehusarse a ver la verdad. A veces tenemos la verdad ahí, en nuestras narices, y no queremos ver, ¿ya? No, y nos tapamos los ojos, y nos tapamos las orejas. No queremos ver nuestra vida, no queremos ver lo que hay alrededor, ¿ya? Y rechazamos el conocimiento. Y miren, eso es, es un tremendo obstáculo para la evolución, porque ya vemos que si nosotros estamos en este mundo para aprender, y yo no quiero aprender, no quiero tener experiencias, entonces no estoy haciendo nada. Lo contrario, lo complementario a la ignorancia, ¿qué es? La sabiduría, ¿ya? Y la sabiduría no es tener muchos conocimientos, sino desarrollar la intuición, la voz interior, lo que nos dice qué es lo que yo debo hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que, digamos, está mal en mi vida? ¿Cómo tengo que corregirlo? Es la conciencia, se podría decir. Y miren, las enfermedades que están causadas por esta ignorancia, no querer aprender, no querer ver, van a ser aquellas que se caracterizan por la falta de percepción. Por ejemplo, miopía, problemas de los ojos, ceguera, pérdida de la audición, etc. Y otro defecto que tenemos es la inestabilidad o la indecisión, ¿ya? Que esto se da cuando negamos el conocimiento de que somos parte de una divinidad inconquistable e invencible y por lo tanto no seguimos nuestros propios designios. Aquello de no tener confianza en sí mismo, ¿sí? O sea, yo tengo el impulso de ser esto, ¿ya? Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo miedo, porque las personas me dicen, no lo hagas, haz mejor esta otra cosa. Entonces yo no estoy siguiendo mi verdadero camino y estoy a veces tambaleando. Hago esto, hago este otro, o mejor no hago nada, ¿ya? Eso lo vio Bach como un gran defecto. Y lógicamente la virtud opuesta sería la decisión, o sea, tener claro cuál es mi camino, cuál es mi meta, cuáles son mis deseos, cuál es mi propósito en la vida y ir hacia allá, ¿ya?
sin pensar en, digamos, la influencia del mundo o en los miedos, o sea, vencer todo eso y seguir nuestro propio camino. Y mire, las enfermedades que están más caracterizadas por la inestabilidad son los trastornos que afectan el movimiento y la coordinación. Ya, por ejemplo, el Parkinson, por ejemplo, diferentes tipos de parálisis que podamos nosotros experimentar pueden tener como fondo eso, comportamientos indecisos o inestables. Y tenemos la codicia, ¿ya? Y la codicia, nos dice el Dr. Bach, que es negar la libertad e individualidad de cada ser ante el deseo de controlar, moldear y mandar a los demás algo que a nosotros no nos corresponde. Ya, Bach hablaba de la codicia más que el deseo de querer tener muchos bienes materiales, es el deseo de controlar y de tener poder sobre las otras personas. ¿Ya? Es decir, yo mando, yo controlo, yo manejo a las demás personas para que hagan mis propios fines. Y lógicamente la virtud opuesta va a ser el respeto a la individualidad de cada persona. ¿Ya? O sea, no eso de, bueno, yo voy a coger a, no sé, mi hijo, ¿ya? Y le voy a moldear a mi manera, voy a hacer que mi hijo haga lo que yo quiera y que siga el camino que yo quiera que siga, sin respetar su individualidad y su libertad. Entonces, miren, eso es algo tremendamente fuerte. Y la codicia, nos decía el Dr. Bach, va a provocar enfermedades caracterizadas por la incapacidad del cuerpo. Muy parecido a lo que es la indecisión, con parálisis, con rigidez, con situaciones fisiológicas que nos van a impedir expresarnos y actuar. En contraposición, miren, a los defectos, nosotros tenemos las lecciones, ¿ya? Y como les había dicho antes, se supone que el propósito de nuestra existencia en esta vida y en toda la eternidad es adquirir conocimiento y aprender las lecciones que nos van a permitir evolucionar en todo este camino. Bach señalaba, miren, que no todas las lecciones se aprenden al mismo tiempo por todas las personas. Ya, a veces puede tomar tiempo identificar cuál es la lección que yo tengo que aprender en nuestra vida, pero con un poquito, digamos, de introspección, de análisis de nuestra existencia, de nuestra vida actual, nosotros podemos ir comprendiendo cuál es el significado. Y en realidad la terapia floral nos ayuda muchísimo a alcanzar ese conocimiento. Bach nos hablaba de dos tipos de lecciones. Tenemos las lecciones madre, que son estas de aquí, que son lecciones base, que todas las personas tenemos que estar aprendiendo continuamente. Así, miren, tenemos las principales lecciones madres son el amor, la libertad, la unidad y la sabiduría. Y de hecho son las lecciones más difíciles de aprender. Nos dicen que a veces tenemos que pasar por muchas vidas, muchas existencias en esta realidad para adquirir esas lecciones. Son las más complicadas y que continuamente tenemos que estar aprendiendo. Son las más grandes, por eso vamos como de a poquito. Y tenemos las lecciones particulares que son más personales, o sea, lecciones que estamos aprendiendo, o sea, cada persona va aprendiendo en algún momento de su existencia o en una vida muy determinada, ¿no? Y nuestro objetivo es aprender a reconocer cuál es la lección que tenemos que aprender y desarrollarla. Por ejemplo, pueden ser cosas como reconocer el propio valor, o sea, reconocer la autoestima, confiar en el propio juicio, afirmar la identidad, también renunciar a algo dañino, etc., ¿no? Y miren, nos dice, la vida nos da claves para poder identificar cuál es la lección que yo tengo que aprender en un momento dado. Por ejemplo, nos dice, observemos aquellas situaciones que se repiten una y otra vez para nosotros. Por ejemplo, nos dice, miren, haber tenido un padre dominante y luego tener parejas sentimentales dominantes una y otra vez, ¿ya? O sea, digamos, yo he tenido un padre así muy dominante, ya salgo de eso, y tengo una pareja, ¿ya? Tengo una esposa que también es dominante, ¿ya? Quizás, bueno, las cosas no resultaron, me divorcio, tengo otra pareja, otra esposa,
que igual es dominante. O sea, miren, es un comportamiento que se repite una y otra vez en la vida. Y a veces nosotros decimos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo mismo está apareciendo una y otra vez? ¿Ya? ¿Qué pasa? Que esa es una señal de que allí hay una lección que yo tengo que aprender, ¿sí? Y en cuanto es aprendida, las cosas cambian, porque nuestro modo de ver el mundo cambia. Nuestra percepción va a cambiar y así las cosas a nuestro alrededor también van a cambiar. Y esa es una frase muy bonita que tenemos aquí en este gráfico que nos dice: la vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección, te la repite. Tenga muy en cuenta eso. Y otra forma también muy bonita de reconocer a aquella lección que tenemos que aprender es a través de la enfermedad, ¿ya? Miren, cada una de nuestras enfermedades son señales, ¿ya? De que hay algo que yo tengo que aprender de allí. Quizás es cambiar un comportamiento erróneo, quizás es cambiar un defecto, desarrollar una virtud, obtener un aprendizaje. Por ejemplo, miren, nos dice: el dolor, ya sabemos, es el resultado de la acción, de una acción de crueldad hacia los demás, o de pensamientos o acciones de dureza o maldad. Si yo reconozco eso, tengo que hacer como un examen de conciencia. ¿Con quién estoy siendo cruel? Conmigo mismo, con los demás, ¿ya? ¿Contra quién tengo dureza? O de pronto, ¿cómo estoy desarrollando esa parte de maldad de mí mismo? O miren, la rigidez. Enfermedades que están caracterizadas por rigidez, por ejemplo, de articulaciones, digamos artritis, artrosis o diferentes enfermedades relacionadas con esto. Puede ser el resultado de una rigidez de la mente, cuando estamos aferrados a ideas, a convicciones, a principios que no deberíamos tener, ¿ya? Y esa rigidez también nos puede indicar inseguridad. Entonces, cuando tengamos este tipo de trastornos o nuestros pacientes lo tengan, ¿qué hay que ir viendo? A ver, ¿dónde estoy siendo yo rígido? ¿Dónde mi paciente está siendo rígido? Ya quizás está aferrado a una creencia, a un dogma, a un estilo de vida y no quiere cambiar, hay resistencia al cambio. Entonces, ¿qué hay que reconocer? Eso y llevarle a que suelte, ya, que suelte, que cambie, que se abra, ya, y ese momento pues va a ser, se va a experimentar un gran cambio, miren ustedes, en la evolución de la patología. Recuerden que la enfermedad es la mejor maestra. Hay que decir gracias a Dios por las enfermedades. ¿Por qué? Porque nos enseñan cosas, ¿sí? Así, miren ustedes, dentro de lo que es terapia floral, también nosotros manejamos lo que se conoce como la psicosomática floral, que es hacer una relación entre el cuerpo y las emociones, ¿ya? Así como ya sabemos que en la enfermedad no hay nada accidental, si nosotros vemos las manifestaciones de una enfermedad, podemos nosotros ir deduciendo a qué causa emocional hay de fondo, ¿ya? Miren, hay que comprender que la terapia floral no busca tratar patologías determinadas, tal como la medicina convencional, sino ver la causa más profunda, ¿sí? Y el terapeuta floral puede ayudarse a través de una lectura del cuerpo, se podría decir, para ir teniendo una idea de cuál es la causa de esto. Primero, nosotros no utilizamos la terapia floral como la medicina convencional al decir este es un remedio para tal enfermedad específica. Es decir, no podemos decir esta esencia es para la gastritis, ¿ya? Esta es para la hipertensión, esta es para la diabetes, esta es para la epilepsia. No, porque ahí, miren ustedes, nosotros vemos a las enfermedades como síntomas de una causa emocional más profunda, ¿ya? Entonces, miren, una misma, digamos, patología puede ser causada por diferentes causas emocionales. Por ejemplo, miren, una gastritis, ¿qué puede ser? Quizás un exceso de ira del paciente, ¿ya? ¿Qué más? Puede ser una situación en la que el paciente no quiere cambiar o hay algo en su vida que no lo logra digerir, ¿ya? Entonces así podemos ver muchísimos ejemplos. Pero recuerden, no tratamos enfermedades, sino que hay que ver la causa más profunda de la enfermedad para así determinar cuáles son las esencias que se necesitan, ¿ya? Y al alterar, al mejorar, digamos, esas causas emocionales, se va a ver reflejado también en la mejora de las enfermedades físicas.
Hablando de las enfermedades, nosotros podemos ir también haciendo una relación. Por ejemplo, tenemos enfermedades por comisión, que son producidas por cometer errores. Y esas son las más evidentes y pueden notarse fácilmente. ¿Sí? Por ejemplo, pueden notarse por erupciones en la piel, por un exceso de calor, por la aparición de cosas muy evidentes, ¿ya? Y también tenemos enfermedades por omisión, que son aquellas producidas por no hacer cosas. Es decir, cuando yo he dejado de hacer algo que debería hacer. Y esas más van a ser latentes, van a permanecer bajo la superficie. Son enfermedades que van, como quien dice, desarrollándose de poco a poco, hasta que de pronto se manifiestan. ¿Sí? Es como una diabetes. Una diabetes no aparece de la noche a la mañana, sino que poco a poco, hasta que ya aparece. Y esto, miren, se da por no hacer algo que he estado omitiendo. Y tenemos las enfermedades psicosomáticas, que etimológicamente nos dice exactamente la mente enfermando al cuerpo, ¿ya? Son enfermedades que han sido creadas físicamente dentro del cuerpo, pero por algún tipo de desarreglo de la mente. Y nos dice, resolviéndose el conflicto, va a sanarse la enfermedad. Esto es algo que ya la medicina lo ha comprobado. Existe igual toda una rama de la medicina, o de la ciencia médica, que se conoce como la psiconeuroendocrinoinmunología. Es un trabalenguas, ¿no? Psiconeuroendocrinoinmunología. ¿Qué dice? La influencia de la parte mental, ¿sí? Psico, sobre la parte nerviosa, neuro, y de esta sobre la parte hormonal, endocrino, y de esto sobre la parte inmunológica. Entonces, ¿qué nos dice? Mucho de nuestra función nerviosa, endocrina e inmunológica tiene que ver con el estado mental. Y es algo que, como les digo, la ciencia ya lo ha comprobado. Vemos que en una persona con depresión bajan sus defensas y va a ser mucho más sensible a desarrollar algún tipo de infección, ¿verdad? Y eso nosotros le podemos extender muchísimo. Bach ya había nombrado algún tipo de relaciones entre la mente y el cuerpo, o sea, entre diferentes comportamientos y a qué van a afectar. Por ejemplo, Bach nos decía, enfermedades que afectan a las manos están relacionadas con haber hecho una acción incorrecta, ¿ya? Los trastornos de los pies es cuando existe una falta de acción, especialmente para ayudar a alguien, o sea, como para dar el paso. Los trastornos del cerebro indican que el paciente presenta una falta o un exceso de control, ¿sí? Las enfermedades del corazón pueden indicar un exceso o una deficiencia de amor, o sea, lo que diríamos, un corazón o muy blando o muy duro. Y los problemas en los ojos pueden indicar que hay dificultades de ver una situación tal cual es. Vamos a hacer un repaso muy rápido de cada uno de los sistemas y su relación con sus causas emocionales. Ustedes profundicen esto en su material escrito, ¿no? Miren, todo lo que es sistema óseo tiene que ver con fortaleza, sostén y la estructura mental más profunda, nuestras creencias más profundas, más consolidadas. La columna vertebral tiene que ver con padre, a veces trastornos de la columna, su causa emocional es algún tipo de conflicto con padre o con la parte de paternidad. Nos dice, cuando hay algún tipo de fractura ósea, significa que estamos siendo muy rígidos y que tenemos que cambiar algo en nuestra vida. Todo lo que es sistema circulatorio está relacionado con nutrición, la distribución de la energía, pero también lo heredado. Entonces, por eso muchas enfermedades que están relacionadas con esto no tienen tanto que ver con nosotros, sino con lo que hemos heredado. A veces patrones que vienen de nuestra familia o de nuestros ancestros, que se llaman los patrones familiares, ¿no? O comportamiento que simplemente hemos aprendido. Hemos aprendido a ver la realidad de una manera porque vimos que digamos la mamá, el papá lo había visto de esa manera. Entonces son cosas que se van transmitiendo de generación en generación. Tenemos el sistema nervioso. Todo lo que es sistema nervioso tiene que ver con control, tal como nos había dicho Bach, o un exceso de control, una falta de control, ¿sí? de mi persona.
Es todo tipo de trastorno nervioso. Aquí tenemos, por ejemplo, epilepsia, tenemos Parkinson, ¿ya? Tenemos Alzheimer. El aparato respiratorio está relacionado con la capacidad de sentirse vivo y con la comunicación y la conexión, ¿no?, entre el exterior y el interior. Entonces, sabemos que las enfermedades que están atacando o afectando a los pulmones tienen que ver con tristeza, ¿sí? Asimismo, la tos es un signo de irritación, de querer decir algo, de no poder. A veces se nos inflama la garganta, y esto es cuando hemos dicho algo de una manera incorrecta, por ejemplo, hemos sido crueles con la voz, con la palabra, o nos falta decir algo. Tenemos que decir algo, tenemos que expresar algo y nos estamos tragando. Una manifestación de esto puede ser que se nos inflame la garganta. Tenemos el aparato digestivo. Está relacionado con la manera en que nos relacionamos con el mundo exterior y también con la manera en cómo asimilamos el mundo exterior, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, la irritación del estómago, las reacciones del estómago pueden tener que ver con rabia, con rencor, con resentimiento, con la incapacidad para aceptar una situación. Sabemos, ¿no? El hígado siempre se va a relacionar con ira o con rabia. Entonces, cuando tenemos enfermo el hígado, puede ser por esto, ¿sí? Mucha ira, mucha rabia. La vesícula biliar está relacionada con resentimiento, con amargura. Tenemos cálculos en la vesícula, miren, ya tenemos que ir, indagando. Hay resentimiento en la persona, hay algo que le esté amargando la vida, entonces allí vamos a meternos. El páncreas tiene que ver con la capacidad para disfrutar la vida, para sentir alegría y también para recibir amor. Y está relacionado bastante con la nostalgia, con extrañar algo, con sensación de pérdida. Y miren, con esos tipos de comportamientos perdemos la capacidad de disfrutar las cosas bonitas de la vida, ¿ya? Y nos sumergimos simplemente en los recuerdos o en la amargura, ¿ya? Y eso nos va a afectar al páncreas. El aparato urinario tiene que ver, pues, específicamente riñones, vías urinarias, la vejiga, con el miedo y también, pues, con nuestra capacidad para desintoxicarnos. El sistema muscular, vemos que todo lo que son trastornos a nivel de músculos están relacionados con emociones atrapadas y no expresadas, ¿ya? Nuestros músculos tienen gran memoria emocional, de tal manera que a veces tenemos contracturas, esguinces, calambres, rigidez de músculos. Y casi siempre nosotros vamos a encontrar que hay algún tipo de emoción bloqueada, emoción atrapada, emoción no expresada que se está, manifestando de esta manera. El aparato reproductor tiene que ver con la propia identidad y la relación con el padre o con la madre. Por ejemplo, vemos que en el caso de las mujeres, problemas con útero, con ovarios o con órganos femeninos tienen origen en el conflicto de la autoimagen femenina. Quizás una mujer que no se acepta tal cual es, ¿ya? También con conflictos con la imagen de maternidad, con la madre, con la figura materna o con la relación de pareja o los hijos. Y de igual manera, en el caso de los hombres, problemas con próstata o con órganos masculinos tienen que ver mucho con autoestima, la imagen de masculinidad propia, también con la figura paterna. Y vemos que hay otros factores que también van a afectar la salud y que no son, van más allá de lo emocional y más allá de lo físico. Es decir, estamos hablando de causas energéticas que nos van a traer problemas. Por ejemplo, miren, tenemos las fisuras áuricas. Recordemos el aura, esta emanación sutil de energía que, pues, constantemente nos está envolviendo, y a veces por situaciones hay fisuras en esa aura, especialmente por traumas, puede ser, por diferentes tipos de conflictos, que lo que nos vuelve como más sensitivos a que seamos afectados por energías que vienen desde nuestro exterior. También hay lo que se llaman los mandatos familiares, las creencias, los pensamientos dirigidos, las conexiones sutiles, ¿ya? Que a veces las hay, ¿no? A veces hay personas que tienen conexiones con entes que no tienen cuerpo. Pueden ser
entes descarnados, o sea, digamos algún familiar que haya fallecido, y seguimos con nuestra conexión. Pueden ser con elementales, con espíritus, ¿ya? Hay muchísimas cosas que hablar al respecto. Listo. Y compañeros, este es el capítulo 2. Como les digo, profundicen todo esto que les he comentado en su material escrito. Y para cualquier pregunta, cualquier duda, ya saben, a través de los medios de comunicación que nosotros ya tenemos. Les agradezco por su atención.